No grave por eso. Yo decía que desea guardar, mantener los cambios, quedar grabar. Si cambiamos el día, pues quedar. Es que yo lo grabé en la cara. Bueno, después lo borro. No importa, no importa. No pensé que quedaba ya en todas las diapositivas. Me parece que no, pasa nada. Me parece que no. No, ahí está. Ahí está. Cualquier cosa, si hay alguien del grupo, de la comisión 1, de los trabajos prácticos que están acá, ¿no? Para que nos retiren. Pero después, qué bárbaro, ingeniero. Qué bárbaro, muchachos. Bueno, hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hoy vamos a ver un poco lo que ya estuvimos viendo, porque ya hicimos un trabajo práctico, estuvimos haciendo algunos levantamientos, vamos a darle un poquito más de fundamento teórico y si tenemos tiempo algunas cositas también de lo que ya vimos en la teoría pasada, profundizando algunas cosas, digamos. Así que creo que va a ser una clase más o menos tranquila. Vamos a comenzar con lo que es levantamientos planimétricos. Ahí tenemos un concepto de lo que es la planimetría. De acuerdo al concepto dice que es la parte de la topografía que estudia los métodos y procedimientos que sirven para conseguir la representación a escala sobre un plano de los detalles interesantes del terreno, prescindiendo de su relieve. Y eso es algo de lo que ya estuvimos haciendo en el trabajo práctico. Fuimos a campo, empezamos a hacer un relevamiento de algunos detalles que nos interesaron. En este caso estábamos simulando esos detalles con las estacas, ¿no es cierto? Decíamos, bueno, son los vértices de nuestra parcela y queremos determinar la ubicación para poder dibujarlo después. Y también vimos la ubicación de un árbol, o en cada grupo, bueno, capaz que de alguna otra cosita, pero la idea era ubicar algo, ver la forma en que podemos ubicar algo. Ahora, ¿tuvimos en cuenta el relieve? No, en este caso no. Solamente hicimos un levantamiento de en dónde estaban ubicadas las cosas, de su posición. Porque bueno, de acuerdo a este trabajo, quizás no nos hacía falta. Esto es algo que se les va a dar a ustedes en su carrera profesional el día de mañana. Van a tener que hacer un levantamiento y decir, bueno, a ver, este árbol está ubicado en tal parte. O como les decía en el enunciado, en el práctico, para un proyecto paisajístico. Bueno, para eso me pasó, ya me han tocado trabajos así, de tener que ir a hacer un levantamiento para saber qué es lo que tengo. Ejemplo, me tocó hacer un proyecto paisajístico en una finca en la zona de Anta. Ellos querían mejorar la zona en donde tienen las maquinarias, tienen alguna casa de un encargado y algunas cositas más, en donde también están los contratistas con los equipos de pulverización, pero estaba como feo. Entonces ellos dicen, che, queremos arreglarlo un poquito esto, ¿qué podemos hacer? Entonces, bueno, fui con el equipo, hice un levantamiento, apliqué algunos de los métodos que ya les voy a comentar enseguida, y con eso pude saber, a ver, tenemos un poste de luz en tal parte, el camino abarca de tal a tal parte, el galpón está ubicado en tal zona. Entonces, de acuerdo a eso, pude llevar los datos a la oficina y hacer mi propuesta de desarrollo paisajístico. Entonces podemos mejorar acá, podemos poner unas plantitas de esto acá, los caminos podemos poner unas cortinas de tal especie, eliminemos esta calle que la verdad que está estorbando. Entonces a partir de eso no me hizo mucha falta, salvo algunas cotas generales para saber pendientes generales, no me hizo mucha falta eso porque el establecimiento ya hace años que está trabajando así, entonces ya sabemos bien en dónde se inunda, en dónde no, sabemos eso. Entonces lo que me interesaba era conocer cómo estaban distribuidas, cómo eran las características de ese lugar, los distintos objetos dentro del predio. Ese es un ejemplo
claro de para qué nos sirve la planimetría. Bueno, ahora, para poder hacer esto, hay diferentes métodos. Y vimos que también hay distintas formas de expresar las coordenadas de un punto, ¿no? Hemos visto, por un lado, lo que son las coordenadas rectangulares o de ordenadas y abscisas. ¿Los vieron? Capaz que lo vieron sin tener el fundamento teórico, simplemente con los laburitos que estuvimos haciendo ya a campo. Y por otro lado, lo que son las coordenadas polares. Con las coordenadas de ordenadas y abscisas, justamente hemos tomado valores de ordenadas y de abscisas, que es lo que hicieron ustedes cuando fueron midiendo a lo largo de una recta, y con respecto a esa recta trazando una perpendicular, ¿no es cierto?, hasta un punto. Entonces estaban sacando los valores de X y los valores de Y. Y por otro lado, cuando hicieron el método en donde centraban el equipo e iban tomando ángulos y distancias hasta cada uno de los puntos, estaban utilizando un sistema de coordenadas polares. Estaban midiendo ángulos y tomando distancias. ¿Sí? Bueno, básicamente esas son formas que tenemos para poder ubicar un punto en el espacio. Porque eso es lo que estamos haciendo, ubicando puntos en el espacio y referidos a algo. Siempre estamos buscando referencias. En este caso, en el práctico, tomamos, por ejemplo, una línea, y a partir de esa línea fuimos tomando las distancias de esa línea principal, por ejemplo. Pero siempre estamos buscando referirnos a algo. Entonces, los métodos planimétricos, básicamente, se basan, tienen su sustento en estos dos tipos de coordenadas, ¿no? Las coordenadas rectangulares, coordenadas polares, más allá de lo que ya hemos visto, ¿no? De coordenadas geográficas, coordenadas de Gauss-Krüger, ya hemos visto otros tipos de coordenadas que tenemos. Y dentro de los métodos planimétricos, que ya hablamos de cómo hacemos para levantar los datos, para tomar esos datos. En este caso, prescindiendo del relieve, ¿no? ¿Cómo hacemos para tomar los datos? Hay muchas formas. Me voy a sacar el buzo, porque la verdad que tengo calor. Estaba en mi casa, tenía un frío, acá hace calor, no se sabe. Y veo algunos con campera, otros en remera, creo que estamos todos. Bueno, tenemos diferentes métodos para tomar estos datos. No es que un método sea mejor que el otro, simplemente de acuerdo a cada situación ustedes van a ir diciendo, a ver, acá puedo aplicar esto, puedo aplicar este otro, o puedo aplicar combinaciones de varios de estos métodos, ¿sí? Es como que en topografía siempre estamos tomando distintos recursos, distintas herramientas y resolviendo de diferentes formas los problemas. Es como que nunca hay una única solución. Ya se van a dar cuenta cuando les toque trabajar algún día. Pero acá sí, planteándoles algunos de los métodos, tenemos el de poligonación, tenemos el método de las coordenadas rectangulares, de las coordenadas polares, métodos de radiación y métodos de intersección. Ya van a ver, por ejemplo, que el tema de coordenadas polares y radiación es muy similar. O sea, hasta en alguna bibliografía lo verían como lo mismo. Pero bueno, acá se los separo solamente para comentarles cuáles son las formas de trabajo, como para que se entienda. No sé si vimos ya algo de poligonación, si vieron con el ingeniero Luis. Bueno, vimos que son una sucesión de líneas rectas que cambian de dirección y que unen puntos situados a lo largo de un itinerario topográfico. Y acá les tiro. ¿Cuál es la cuestión? Son puntos de interés. Puntos que nosotros queremos conocer en dónde están ubicados. Por alguna situación, ya les voy a dar un ejemplo. Por alguna situación nosotros queremos saber en dónde están ubicados esos puntos. Entonces vamos a ir recorriendo y a partir del punto anterior ir ubicando la posición del punto posterior, ¿sí? Uno tras otro tras otro. Y esto va formando una poligonal. Esta poligonal
se puede presentar de diferentes maneras. Bueno, acá les doy un ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos una poligonal abierta, por ejemplo. Queremos conocer el trazado acá de por donde va un canal. Ahí tenemos, por un lado, el río, y por otro lado tenemos unas compuertas. Entonces seguramente queremos que el agua corra desde A hasta F. Tal vez la altimetría ya está hecha, ya sabemos que el agua en sí va a ir desde un punto hasta el otro. Entonces lo que queríamos ahí era ubicar por dónde va ese canal. Capaz que un canal que ya está hecho, simplemente lo queremos hacer el plano. Entonces, bueno, por el método de la poligonación, fuimos tomando los puntos que nos resultan de interés. Seguramente en el punto A, el punto B, punto C, punto D, es donde iba cambiando de dirección el canal, ¿no? Para no ir tomando puntito por puntito, sino donde iba cambiando de dirección, íbamos tomando los puntos más importantes. Ese es un ejemplo. Ahí tenemos un ejemplo. Para eso nos puede servir una poligonal. Entonces vamos tomando información y ubicación de puntos de interés. Ahora el tema es que la poligonal puede ser de diferentes maneras. Tenemos distintos tipos de poligonales. Esto, igual de acuerdo a la bibliografía, lo van a encontrar con diferentes nombres quizás, pero es como para que les quede el concepto de qué es lo que es. Tenemos poligonales abiertas y poligonales cerradas. Y dentro de las abiertas tenemos lo que son las encuadradas y colgadas. Las encuadradas también las encuentran como doblemente vinculadas. La colgada como vinculada. Tienen distintos nombres de acuerdo a la bibliografía que agarran. Tienen distintos nombres. Y las cerradas. Esto quiere decir, esto se refiere a la diferente disposición que van tomando los puntos de interés. Y también tiene que ver con que si yo conozco o no las coordenadas de alguno de los puntos que estoy tomando. Veamos acá, por ejemplo, acá dice, esta es una poligonal, ese triangulito que figura en la imagen, en A y en en esta bibliografía significaba que está vinculada. O sea que estoy saliendo de un punto A, un punto conocido, y llego hasta un punto E, que es otro punto conocido. Este tipo de poligonal es la encuadrada o la doblemente vinculada, de acuerdo a esta clasificación que les estuve comentando aquí. Entonces, salimos de un punto A, conozco en dónde está, y desde ahí vamos haciendo todo el itinerario, B hasta C, vamos midiendo los ángulos, fíjense los ángulos. Hay diferentes formas de medir los ángulos. Lo vieron con el profe Luis el otro día. Hay diferentes formas. Pueden tomar el norte como referencia, pueden tomar el norte geográfico, pueden tomar el norte magnético, alguna otra cosa que esté en el campo y la quieran tomar como referencia. Entonces, a partir de ahí van generando su poligonal. A, B, C, D, hasta que llegan a un punto E, que ustedes ya conocen las coordenadas. ¿De qué les sirve este tipo de poligonación? Que saben si hicieron bien el trabajo. Si fueron midiendo más o menos como debería ser y coinciden las coordenadas cuando ustedes llegan a E con las que ustedes tienen registradas que tiene E, están bien, el trabajo se hizo bien. En cambio, si salen de A, llegan a E y las coordenadas son diferentes, capaz que en algo se equivocaron, porque ya conocían previamente las coordenadas. Está bueno trabajar así, siempre con este tipo de... Es como que les sirve a ustedes para saber si se hicieron bien las cosas o no. Está bueno siempre trabajar con datos así conocidos, o tener algo de referencia. Por otro lado, tenemos una poligonal cerrada. Acá tenemos esta que va desde A, B, C, D, E y vuelve al mismo punto A. Todo lo que es poligonación, yo acá se los estoy planteando como métodos planimétricos, pero también sirve cuando veamos altimetría, también se utiliza, porque van a ver que ustedes pueden ir tomando sobre cada punto también la altimetría, con el nivel óptico o con el instrumento que estén utilizando. Van tomando también la altimetría del punto A, del punto B, del punto C, así hasta que vuelven al mismo punto. Y el concepto es el mismo. Si ustedes llegan, conocen la altimetría del punto A, cuando vuelvan al punto A, y tiene que ser el mismo valor, no puede ser diferente. Si más allá de que hayan hecho cambios de estaciones, que ya les va a contar bien el profe Luis en la próxima clase,
Pero más allá de que hayan el equipo que hayan usado, hayan movido los equipos, cuando vuelven a A, les tiene que dar lo mismo. En el caso de las coordenadas también, si yo conozco las coordenadas de A, y en este caso salimos de ese punto, cuando termine tengo que cerrar en el mismo punto. Si no me está cerrando en el mismo punto, algún problemita hay. Y lo mismo pasa con este itinerario colgado, pero acá en este caso salimos de un punto A conocido, conocemos las coordenadas, pero terminamos en un punto D en el cual no conocemos las coordenadas. Por eso dice colgado. Entonces, está bien, hicimos todo el itinerario, qué sé yo, y no cerramos la poligonal, tampoco conocemos las coordenadas de destino, y ahí ya tenemos algún problemita que decimos, capaz que me equivoqué en algo y no tengo forma de comprobarlo. Eso es lo difícil de trabajar con una poligonal así, colgada. Porque al final llega a un lugar, pero no sé si llega al lugar correcto, ¿sí? Pero bueno, son situaciones. Yo les cuento lo que se les puede dar el día de mañana. Puede pasarles esto, ¿sí? Pero ¿es un tipo de poligonal? Sí. ¿Es válido? Sí. Pasa que por ahí yo no sé bien si llegué a donde tenía que llegar o no. Bueno, esos son los tipos de poligonales que se les pueden presentar. ¿Se entendió lo de poligonales, chicos? Igual creo que algo ya habían visto con el profe, así que estamos bien. Cualquier cosita ustedes me consultan. Lo mismo los chicos de San Pedro, creo que puedo escuchar desde acá, así que cualquier cosita me consultan. El otro método es el de las coordenadas rectangulares. También lo van a conocer como abscisas y ordenadas. Es lo mismo. El de las coordenadas rectangulares, justamente, buscamos obtener los datos de X e Y de cada elemento que queremos representar. Acá yo les puse directamente un ejemplo. Acá están los marcadores. Aquí en este ejemplo, y también tomamos algo como referencia. Pueden tomar el norte geográfico, norte magnético, o pueden tomar alguna línea existente en el predio, o pueden tomar una línea que materialicen ustedes también. Por ejemplo, ustedes en este caso se puede haber materializado esta línea. ¿Cómo escribe esto? Ahí está, desde A, ahí, hasta este punto, por ejemplo, ahí. Bueno, todo aquí a lo largo. Lo pueden haber hecho como hicimos con el trabajo el otro día. Esto es similar. Lo que hicimos en el trabajo práctico. Hicimos una alineación. ¿Se acuerdan? Habían dos extremos. Se hizo una alineación con estacas. La fueron materializando. Y a partir de ahí, con algunos de los instrumentos que ya tenemos, como por ejemplo la escuadra óptica, que es lo que hicieron en el práctico, iban ubicando en dónde están los puntos de interés. Este, por ejemplo, este que tenemos acá, este que tenemos acá, que en nuestro caso eran vértices en el práctico, o el arbolito, que buscamos también para ubicarlo. Entonces, bueno, ¿qué fuimos haciendo? Tomando distancias, desde acá hasta acá. Y acá por alguno de los métodos, acá dice 20 metros, por ejemplo. Por alguno de los métodos que ya conocemos, 3, 4, 5, no sé si lo vieron, 3, 4, 5, la escuadra óptica, por medio del nivel que tenía graduado, pero un poquito más complicado, creo que mejor la escuadra óptica, trazan la perpendicular hasta el punto este que está aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué tienen acá? Si esto lo giráramos 90 grados, bueno, tendríamos el valor de X y el valor de Y. Bueno, en este caso, este sería el valor de X y el valor de Y, ¿no es cierto? Porque lo estamos planteando así. Entonces estamos tomando desde acá hasta acá, tengo 20 metros en este sector. Y después 15 metros hasta pongamos que es un galpón. Entonces ahí ya tomamos, ¿dónde está ubicado? Este puntito, de acá. Ese puntito, lo mismo hacemos acá, tomamos esto de acá y tomamos este valor, este puntito.
¿Cuánto mide? 40 metros, dice acá. Y desde el origen, y acá no sé, creo que no dice nada. 15 metros. 15 metros, que es lo mismo que esto. 15 metros. Ahí sacamos las coordenadas de esos dos puntos. Ahora, ¿cuál es el problema? Miren, acá está ahí un arbolito, que es lo que hicimos el otro día en el práctico. Ahí está el arbolito. Que hay puntos que quedan atrás. Entonces, ¿cómo hago para ubicar esos puntos? Se me complica. Acá, por ejemplo, estos puntos que están acá. Eso. En este caso, a ver, tomemos algunos. A ver, este de acá, por ejemplo. Esto es de acá. Acá. Ahí. Esos puntitos, ¿cómo hago para obtener eso? Porque acá están estos son los elementos. No sé qué serían estos, pero pongámosle que son, no sé, algo raro. No se me ocurre qué pueden ser. ¿Cómo hacemos para obtener eso? Esos valores. Desde acá estamos medio complicados para obtener este de acá y este. Desde la línea que acabamos de trazar. Entonces lo que hacemos es trazamos una línea auxiliar. Otra perpendicular a la que trazamos para tomar como referencia. Y a partir de esa línea vamos tomando los puntos que nos van quedando incómodos desde la línea principal. Y así sucesivamente vamos trazando la cantidad de líneas auxiliares que nos hagan falta. ¿Se entiende esto, chicos? ¿Cómo es? Entonces, fíjense, y son coordenadas rectangulares. Vamos formando rectángulos, no sé, capaz que estoy hablando no de forma apropiada, pero se van a acordar ustedes. Van formando como rectángulos, y si no se acuerdan así, de abscisas y ordenados, que es lo mismo, ¿sí? Vamos generando valores de X y valores de Y. Esto les va a servir tanto para hacer un levantamiento como después para materializar, hacer un replanteo. Después dicen, che, mirá, nosotros se nos ocurrió que íbamos a, no sé, poner una línea de árboles acá a esta altura. Entonces, bueno, en el plano también tendrán que trazar sus valores de coordenadas para después saber a campo dónde específicamente poner su línea de árboles, por decirles algo. Bueno, este es el método de coordenadas rectangular. Bien, chicos, ¿no? Yo a veces no sé si bien, me dice sí, pero fue capaz que no era, no. Bueno. Ahí está. Casi todo. No importa. Bueno, ese es uno de los métodos. Otro método para hacer el levantamiento. La idea es básicamente la misma que en el caso anterior. Nos ubicamos con respecto a una línea de referencia. De vuelta, podemos tomar el norte, alguno de los nortes, o podemos tomar algo preexistente, como un alambrado, como algo que ya existe en el terreno, o podemos nosotros trazar nuestra propia línea de referencia. Por ejemplo, en este caso que yo les contaba de esta obra paisajística que querían hacer en este campo, yo utilicé este método, el de las coordenadas polares. ¿Qué es lo que hacemos? Trazamos la línea de referencia, o lo que queramos tomar como referencia, el norte puede ser, desde A hasta un punto, ahí tenemos nuestra línea. Y a partir de ahí, de nuevo, vamos a empezar a ver dónde quedan todos los objetos que tenemos dentro del predio con respecto a esa línea. Pero en este caso vamos a utilizar algún instrumento que nos sirva para medir ángulos. Por ejemplo, podemos usar el nivel, como utilizamos en el práctico anterior, que teníamos para poder calibrarlo en un 0 con respecto a esta línea, por ejemplo. Y vamos y nos ubicamos con el nivel. Yo había usado un teodolito, que ya lo van a ver seguramente.
pero para medir los ángulos. Pero bueno, usamos el nivel, por ejemplo. Nos ubicamos en el punto O, le dice acá en el gráfico, y a partir de ahí comenzamos a medir los ángulos correspondientes hacia cada uno de los puntos de interés a lo que nosotros queremos conocer dónde está ubicado. Entonces, por ejemplo, acá tenemos este punto A y medimos el ángulo correspondiente desde esta línea hacia A. ¿Sí? Parecido a lo que hicimos en el práctico. Ahí. Y tenemos un valor alfa. Si tenemos el nivel, tenemos la mira, bueno, hacemos lo mismo que hicimos el otro día, lectura de hilo superior menos el inferior por 100 y ya tenemos la distancia. Entonces desde un solo punto, vamos a hacer la lectura. El ayudante o el auxiliar se ubica acá, en el punto D, hacemos la otra lectura. Ya hice cualquier cosa. Bueno, y el ángulo también hasta ese punto. Y así sucesivamente. ¿Sí? A cada uno de los puntos, al punto B, al B no, esperen, al punto A, al punto D, medimos el ángulo y medimos la distancia de esta manera. Si no tenemos la mira y tenemos algún otro instrumento para medir ángulos, o tenemos el nivel pero no tenemos la mira, y bueno, agarramos con la cinta y medimos con la cinta desde O hasta A, desde O hasta D, medimos cuál es la distancia. Porque es lo que necesitamos. Necesitamos el ángulo y la distancia que hay hasta cada punto. ¿Para qué nos sirve esto? Porque ya lo hicieron ustedes para el práctico. Todo esto lo vuelcan en papel y con eso van a poder hacer un planito en donde ubican todos los puntos. Este método es bárbaro. Yo, por ejemplo, caso práctico, y le van a ir encontrando la vuelta ustedes si les toca. Yo lo que hice fue, desde A hasta B, fui poniendo estacas cada 20 metros, porque era bastante grande el predio, cada 20 metros. Y ahí agarré y estacionaba el equipo justo arriba de cada estaquita. Entonces yo sabía que estaba a 20 metros. 20, 20, 20. Y a partir de ahí iba midiendo los ángulos y las distancias. Ángulos y distancias. Para un lado, para el otro. ¿Sí? Si lo que quiero buscar está de este lado, y bueno, mido el ángulo para este lado. Está acá. Y bueno, mido el ángulo en este sentido. ¿Sí? La idea es tener el valor del ángulo y la distancia a cada uno de los puntos. ¿Cuál es el tema? Por eso lo dejé a B y C para después. Nos pasa lo mismo que en el primer caso. B y C no le estamos pudiendo ver. Entonces hacemos de nuevo lo que hicimos en el caso anterior. Podemos trazar líneas auxiliares perpendiculares a la línea principal. En este caso esas líneas están materializadas con líneas punteadas. Ahí dice 2', creo que dice ahí. Me parece que el 2' significa eso, seguro, pero en definitiva es eso. Tenemos esta línea secundaria, la materializamos y a partir de esa línea medimos los ángulos y medimos las distancias. ¿Sí? Tenemos este ángulo de acá y la distancia esta. Y así de todos los puntos que necesitemos. Por supuesto tenemos que ubicar bien esa segunda línea de referencia, ¿no? Y la segunda y la tercera y la cuarta y las que hagan falta, ubicarlas bien. Nosotros sabemos que de A a B hay, no sé, 1000 metros y que esta segunda línea está ubicada a 20 metros de B. Bueno, eso registrarlo bien también, ¿no? Tiene que estar bien ubicado, porque todo lo que estemos trabajando va a estar referido a esta línea y a todas las líneas de referencia que sigamos utilizando. Y así vamos tomando todos los datos que necesitamos, pero el ángulo y la distancia. ¿Entendido, chicos? Sí. Bueno. A ver si borra. Ahí. Bueno, este es otro de los métodos. Ahora tenemos el método de radiación. Y este método es el método propiamente dicho que utilizamos en el práctico. Son similares con el anterior. Hasta, como les digo, hasta en alguna bibliografía es lo mismo. Mejor con el gráfico se lo explico. Porque medimos el ángulo
y medimos la distancia. Lo que pasa es que tenemos la posibilidad, acá no estamos trazando ninguna línea de referencia, nada, pero sí estamos tomando alguna línea como referencia. También, ahí lo tenemos representado en el gráfico con la letra R, puede ser el norte geográfico, el norte magnético o alguna línea que ya esté materializada en el lugar. Mejor es que sea algo, si no tomamos el norte, que sea algo visible, por si tenemos que volver a hacer el trabajo otro día, por si tenemos que replantear. Siempre en trabajos posteriores vamos a tomar la misma línea de referencia, entonces tenemos que tener en claro cuál es. Y el punto central, ese punto P, es al cual va a estar referida toda la medición que vamos a hacer. Entonces nos vamos a ubicar en ese punto P, lo vamos a orientar hacia una determinada dirección y a partir de ahí vamos a trabajar. Entonces, si ese día, che, pará, se nos hizo tarde, volvamos mañana, cuando nos vamos, cuando volvemos al otro día o a la semana o al mes, tenemos que ir al mismo punto P, de vuelta a la misma dirección, como referencia, tomar lo mismo, porque si tomamos otra cosa o tomamos otro punto y ya vamos a tener un problema porque vamos a estar desfasados con todos los datos que tomemos. Entonces, todo el trabajo va a estar referido a ese punto P y en esa dirección R. A partir de ese punto P, vamos con nuestro equipo, nos instalamos, nivelamos el nivel, el teodolito, lo que sea que nos sirva para medir ángulos, y medimos los ángulos horizontales, hasta A y la distancia hasta A, hasta B, la distancia hasta B, hasta C, la distancia hasta C, y así hasta todos los puntos que queremos medir. Es bastante sencillo, es práctico, es lo ideal que desde un solo lugar podamos tomar todos los datos, nos evitamos un montón de trabajo. El problema es que a veces tenemos, de hecho es lo que pasa, mucha vegetación, no podemos tomar todo al mismo lugar, las distancias son muy grandes, no podemos tampoco, nos tenemos que mover porque sí, varios puntos los veo, pero hay un par de por allá que no los veo. Me tengo que levantar el equipo, irme para el otro lado y a partir de ahí seguir midiendo. Y si tuviera que hacer eso, tengo que vincular el nuevo lugar donde voy a poner el equipo, va a ser mi nuevo punto P. Pongamos punto O, nuevo, no sé. Entonces tengo que ver, a cuánto del punto P está ese nuevo punto O, donde voy a instalar mi equipo nuevamente, a qué distancia y qué ángulo forma con respecto a P, ¿no es cierto? Sí. No se está compartiendo, no sé qué pasa. Ah, no se está compartiendo. ¿No avisaron los chicos? ¿Por qué no hablan? Si ustedes escucharon. A ver. No sé cómo es. Si yo no pongo la otra compu. Ajá. ¿Se desconectó? ¿Se desconectó? La videollamada. Sí, se quedaron, me parece, en la presentación quedaron los chicos. Bueno, a ver, en unidad 4 quedaron los chicos. Están mirando algunos la clase, avise que se cayó la conexión. Pero recién no va por Sí, porque yo me fijé en la otra compu, pero ustedes estaban viendo que no se comparte. A mí se me cuelga mucho, dije, cuando a la pantalla la agrando, como diapositiva, ahí se cuelga. Sí, no, y estaba, ¿sabes qué? Estaba el internet apagado y dice que no apagó el wifi de al lado. Claro. Y por eso se cayó. Pues yo recién me di cuenta hace un rato de... Ya le dije cuánto vale. Ahí están. Está apagado el micrófono. Chicos, ¿a dónde se tildó? ¿En qué parte se quedaron? ¿Quieres saber qué tanto escribimos?
Ya terminó la clase. El pensamiento. Sí, ¿de qué me va a dictar? Esta, ¿no? Sí. Bueno, sigo desde ahí. No tienen audio, no tienen voz. Bueno, así que bueno, el método de radiación es ese. ¿Les queda duda sobre esto? En caso que tuviéramos que mover el equipo y irnos para otro lado, tenemos que vincular el nuevo punto al punto en donde estábamos antes. Entonces, medir el ángulo desde... A ver, lo dibujemos acá. Si me tengo que ir al nuevo punto, ahí está. Y bueno, tengo que medir el ángulo que tengo hasta este nuevo punto, le pongamos O, y la distancia y el ángulo, ¿no es cierto? Ese nuevo punto. O. ¿Sí? ¿Para qué? Después yo me ubico en ese nuevo punto y a partir de ahí voy a seguir tomando otros puntos y otros ángulos. ¿Sí? Entonces cuando vaya a dibujar a mi plano va a estar todo vinculado. Porque si yo voy y no tomo esto y no sé a qué distancia está, no sé dónde está el punto, voy y lo pongo en cualquier lado y nada, voy a dibujar cualquier cosa. Todo lo que vincula ese nuevo punto no va a estar en relación a lo anterior. ¿Sí? Entonces de esa manera ya pueden hacer la vinculación. Pueden hacer tantos puntos, tantas estaciones como necesiten. Levantan el equipo, lo instalan en un nuevo punto y siguen midiendo. Bueno, eso más o menos es lo que hicimos pero en lo que hicimos el otro día, a ver, tomamos, no tomamos. La línea de referencia la tomamos por ordenada y abscisa. Y en el segundo caso hicimos esto, nos ubicamos con el equipo y fuimos midiendo hacia los vértices, ¿verdad? Y con eso calculamos superficies. Bueno, eso es un método de radiación. Es buenísimo, es lo ideal, digamos, pero bueno, muchas veces no se puede. Ahí está. Bueno, acá les digo eso también, que la dirección de referencia puede ser la del norte geográfico, puede ser la del norte magnético, o alguna dirección que yo tome como referencia. Porque yo puedo decir, a ver, me ubico con un punto, pongo una estaquita, o capaz que hay algo, una cosita de cemento, algo, y digo, bueno, esto voy a poner como referencia, instalo el equipo y digo, y desde acá voy a tomar como referencia el poste que está allá, no sé. Entonces cada vez que vaya, tomo lo mismo como referencia. Pongo ahí el equipo. Son elementos que yo sé que a través del tiempo no se van a mover, o por lo menos en el tiempo cercano no se van a mover. Porque si vuelvo otro día y me tiraron el punto y estamos en el horno, ¿sí? De hecho me pasó hace poquito en un trabajo, tenía termino todo, me voy, cuando vuelvo al otro día me habían tirado las marcas, yo había dejado banderas, todo, hace un mes me pasó eso. Menos mal que el lote que seguía no necesitaba vincularlo al anterior, porque primero me agarró, me habían medido 20 hectáreas y ahí me di cuenta que justo no era necesariamente tenía que vincularlo, entonces bueno, lo podía tratar como algo independiente, no hacía tanta falta, pero si no estaba en el horno, porque puse un estaquito, una banderita, y cuando volví el otro día me la habían sacado, la habían tirado a un costado. Y bueno, eso pasa, eso pasa, y más cuando van los muchachos que van trabajando así, sacan una mandarina de acá, ven la banderita, la tiran así, hacen eso. Entonces por ahí cuando estamos trabajando con algo así, para iniciar por lo menos, tomar puntos que sabemos que no se van a mover en el corto plazo. O por lo menos decir, a ver, para la estaquita la voy a poner a, no sé, 10 metros del poste de cemento que está allá. Entonces, más o menos, cuando vuelva retomo y sé que está a esa distancia. Y bueno, siempre tomar algo seguro como referencia. ¿Sí? Entonces, bueno, ese es el método de radiación. Y método de intersección directa. Este tema, en este caso, no estaríamos tomando distancias. Lo que estaríamos tomando son dos puntos conocidos como referencia
Y a partir de esos 2 puntos vamos a determinar la ubicación de un tercer punto. ¿Sí? Bueno, acá el concepto les dice que la intersección se está proyectando. Sí, se proyecta y se dibujaba bien. Bien. Estoy viendo. Bueno, entonces a partir de esos puntos van a poder tener la ubicación de un tercer punto. Dice, la intersección tiene por finalidad la obtención de puntos aislados del terreno con gran precisión. Bueno, lo veamos con un gráfico. Tenemos así. Tenemos 2 puntos. Punto A y un punto B. Y resulta que estos puntos conocemos sus coordenadas. Pero nosotros queremos ubicar a un punto P. ¿En dónde está este punto P? Y nada, justo este punto P está al otro lado de justo un charco grande acá, entonces no podemos llegar a ver cómo hago para ubicarlo. Tampoco se justifica que me vaya a dar la vuelta por no sé por la finca del vecino para poder ir por atrás. Entonces, esta es una forma de solucionar ese inconveniente. Perdón, Denis. Sí. Había una pregunta, me parece que en el punto anterior decía si había que hacer todo de vuelta, no sé qué estaba explicando. Ah, sí, sí, a ver. En el chat justo lo viste, ¿no? Ajá. Te preguntaban si es que había que hacer todo de vuelta. Sí, chicos, me imagino que la pregunta es si es que no tengo el punto de referencia, el mismo punto de referencia, y el ejemplo que les daba, que me habían tirado el punto que tomaba como referencia en el trabajo. Sí, si eso pasara y no tengo una referencia alternativa, algo que yo haya dejado en algún punto por las dudas, sí, tengo que hacerlo todo de nuevo. Eso puede pasar, puede pasar y es grave, digamos, son días de trabajo. Pero con cualquier cosa, por eso como les decía, en topografía todo es referido a algo, siempre estamos tomando algo como referencia, incluso cuando se trabaja con GPS. Otro ejemplo parecido, pongo la base del GPS. Bueno, por ahí no tienen bien el concepto, pero porque no han visto ese tema, pero bueno, tenía una base que a partir de ahí se hacen las correcciones del equipo y se toman esas coordenadas como referencia, que es como decir este punto central en radiación, un punto central a partir de el cual se van tomando las referencias. También fui trabajando y ahí, nada, estamos hablando de cultivos extensivos, así que son varios kilómetros de levantamiento, pero yo por las dudas, cada tanto voy dejando alguna estaquita, algo escondido, algo para tomar como... Porque pero parece mentira, pero de verdad, a veces ven ahí los muchachos algo en el Pix y van y los sacan. Y sí, tanto laburo para sacar, pero lo hacen. Entonces yo voy cada tanto y dejo el escondido. Tal cual. Estuve trabajando, no sé, un mes y ya había dejado algunas estaquitas en algunos lugares. Y cuando vuelvo a trabajar un día, tal cual me habían sacado las estacas base, y en otra que había dejado otra ya si bien marcada con pintura, con banderas, todo. Había otra empresa contratista, le había pasado directamente con un camión por encima pero a propósito, ¿no? Cavaron, limpiaron, pusieron su casilla encima, justo donde estaba la estaca con bandera, esas cosas pasan. Entonces, si yo no hubiera tomado la precaución de ir tomando otros puntos como con coordenadas y demás, tenía que hacer todo de vuelta, o por lo menos se me iba a complicar muchísimo para tomar nuevas referencias, para poder vincular. Entonces, siempre tomar esa precaución. Sí, si no tengo algo a lo cual referirme o vincular, sí, hay que hacer de nuevo todo, porque nada, quedamos en el espacio flotando, ¿sí? Bueno, y el método de intersección directa, acá se puede dar esto que tenemos, entonces estos 2 puntos que conocemos, el A y el B. Justo el punto P está lejos, entonces lejos, o qué sé yo, se nos queda tras mano por algún motivo medir de forma directa, capaz que queda al otro lado de un lago, no sé, de un río. Entonces medimos el ángulo que hay desde A a B, entre A y B, desde este lado, el ángulo al punto en donde esté el objeto que queremos determinar la ubicación.
Pero claro, no tenemos la distancia, porque no la estamos tomando, no hay forma de que lleguemos. Entonces, de ahí nos vamos hasta el punto B, y a partir de acá hacemos lo mismo. Tomamos el ángulo desde B a A en dirección al mismo punto. O sea, apuntamos desde dos lugares diferentes al mismo punto, ¿sí? Entonces de ahí, cuando nosotros vayamos a nuestro plano a dibujar, vamos a ubicar el punto A y B porque los tenemos, hacemos una recta entre los dos, y bueno, con nuestro semicírculo podemos medir, y la intersección de los dos puntos nos va a dar la ubicación del punto P. Cuando tracemos la recta, trazamos la otra recta y nos va a dar la ubicación del punto P. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Entonces, esto está bueno. Ahora hay que tomar la precaución de orientar bien hacia dónde está el punto P, este punto que estamos tratando de determinar, porque nos puede pasar esto, porque medimos el ángulo con respecto a B y el ángulo con respecto a A, pero nos puede dar, cuando vamos a dibujar, che, ¿para dónde estaba? No sé. Entonces, si mido el ángulo para un lado, me da acá, y si mido el ángulo para el otro lado, nos da ahí. Entonces, se entiende, ¿no? Porque estamos viniendo el ángulo de A con respecto a B, y yo anoto acá, no sé, 35 grados. 35 grados. O en minutos, yo, pero bueno, vamos grados. Ahí está. Y acá le anoto, no sé, 50 grados. ¿No es cierto? El tema es que cuando llego a la casa y me voy a dibujar, trazo la recta y digo, che, eran 50 grados. ¿Para dónde? Para allá o para acá. Claro, y si trazo para el otro lado, y me va a dar el punto P acá. Y claro, después cuando voy a la realidad, cuando voy de vuelta, no, sí, ya está, yo ya replanteé acá, y cuando tengo mi plano, y resulta que tengo una casa acá, una casa y un arbolito ahí, capaz que tengo una casa acá, otra casa acá, no sé, y un arbolito acá, o acá, en P. Y cuando voy a la realidad, acá no hay ningún arbolito, y miro para el otro lado, el arbolito está acá. Claro, porque lo hice al revés, no me di cuenta de orientar bien lo que estoy haciendo, ¿sí? Claro, me di el ángulo muy bien todo, pero no lo orienté bien. Bueno, esa es otra cosita que puede suceder. Y ahí, bueno. Lo otro que les puede pasar es que está bien, yo conozco dónde está A y conozco dónde está B, pero resulta que no lo veo yo. Si me paro en A no veo a B, y si me paro en B no veo a A tampoco. Entonces no puedo tomar ese ángulo entre A y B. Entonces, en ese caso, acudimos a otra referencia, pero volvemos a hacer la medición desde esos dos puntos. O sea, hacemos una medición de esos dos puntos. Yo quiero ubicar ese punto que está allá justo al otro lado del río. No quiero ir a dar la vuelta de 8 kilómetros para llegar hasta el otro lado, pero estoy en A y B está por allá atrás de justo de un cañaveral, no lo veo, pero sí tengo las coordenadas de A y sí tengo las coordenadas de B. Yo sé dónde están, ya lo tengo en un plano y todo. Entonces, o lo tengo vinculado a otros datos que ya tomé. Entonces tomo alguna línea como referencia. Puede ser el norte, de vuelta, norte geográfico, norte magnético. Por lo general el que está más a nuestro alcance es el magnético, una brújula. O alguna otra cosa, como les dije. Capaz que yo sé dónde está y sé que hay un poste ahí que no me lo mueven en 20 años. Así que bueno, tomo ese poste como dirección, no sé, un corral, no sé lo que haya. Y a partir de ahí, tengo ese punto y tengo este otro punto. Entonces tomo esta línea como referencia. Y a partir de esa línea tomo la dirección B y tomo el ángulo. Hacia P, perdón, no hacia B, hacia P. Y tomo el ángulo. Entonces ahí agarro, levanto el equipo, me voy hasta el otro punto B y tomo otra referencia. Pero como siempre, algo que yo sé que después pueda volver otro día y visualizarla de nuevo. El norte
con sus variaciones, dentro de todo se mantiene. Entonces, bueno, el norte puedo tomarlo. Pero si no, puedo tomar algo que esté en el lugar que exista, ahí lo tomo también como referencia. Y lo mismo, y mido el ángulo hacia P. La intersección de esos dos, ahí va a estar el punto. Ya le damos una ubicación, ya lo tenemos ahí ubicado con respecto a otros dos puntos conocidos. ¿Hasta ahí se entiende, chicos? Sí. Seguro, seguro, ¿no? No me están mintiendo. Pues soy muy bueno explicando. ¿Qué van a decir? Profe, no me explicó eso. Bueno, esos son los métodos, no sé si me quedó alguno. Bueno, todos esos son los métodos varios, seguramente hay más métodos, y hay distintas maneras, ustedes se la van a ir rebuscando sobre la marcha cuando les toque. No van a usar uno solo, seguramente van a usar combinaciones de esos, capaz que van a venir midiendo por medio de ordenadas y abscisas. Después van a decir, che, no sigamos moviendo acá el equipo porque directamente de acá hagamos polares hasta allá. Y después llega un punto que, che, allá nos quedó atrás mano tal punto. Entonces desde ahí lo vinculemos con aquellos dos. Bueno, la intersección ya nos va a dar el tercero. O sea, van a ir ustedes mismos jugando con esto. Van a decir, aplico esto, de acá aplico lo otro. No, es como que no es algo así tan tajante, ¿sí? Pero son los procedimientos esos y los datos que ustedes necesitan para poder después materializar y trabajar en gabinete y para poder replantear después. Bueno, si no hay dudas de esto, vamos a seguir con lo que es cálculo de superficies. También, que ya estuvimos haciendo algo ya como para... Esto es como para cerrarles la idea ya de lo que ya estuvimos haciendo también en el práctico, de lo que vimos de la unidad 5, ya estamos terminando de integrar todo esto. Para calcular superficies, se nos pueden dar dos situaciones. Por un lado, que vayamos a campo, hacemos observaciones, anotamos, por cualquiera de estos métodos que les acabo de mostrar, toman los datos, libreta de campo, ese día ustedes hicieron sus croquis, vuelven al gabinete o a su casa, hacen los planos correspondientes demás y hacen los cálculos pertinentes. O sea, están haciendo un cálculo de superficies a partir de datos que tomaron a campo. Esa es una que se les puede dar. Y la otra es que lo hagan sobre medidas efectuadas sobre la representación planimétrica de la superficie, o sea, sobre el plano. Ustedes agarran un plano, alguna de las cartas que tenemos acá en la cátedra, dicen, che, mira, pará, no me hace falta tanta precisión para esto, pero yo simplemente con los cálculos que haga sobre un plano me es suficiente por el momento para trabajar. Entonces agarran un plano, una carta, siguen una metodología y van a poder determinar la superficie, considerando la escala en la que está el plano. ¿Sí? Entonces esas dos situaciones se les pueden dar. Depende del trabajo que necesiten, va a ser lo que van a utilizar. Hoy en día también tenemos los medios digitales, que también ustedes entran a Google, pueden hacer mediciones con imágenes satelitales, hay un montón de otras herramientas, ¿no? Pero básicamente son esas dos situaciones las que se les pueden dar. ¿Qué es lo más fácil a lo que podemos acudir para poder hacer un cálculo de superficie? ¿Cuál? ¿La carta? Todas. Gracias. Porque ¿qué pasa? Cuando vayan a trabajar y les toque calcular alguna superficie, bueno, tienen un GPS al pelo. Pueden tener una idea, que no es exacta, pero una idea de cuánto mide una superficie. Pero el tema es que las parcelas, todos los terrenos, los límites son irregulares. No es que tienen un cuadrado, un rectángulo, por lo general tienen formas irregulares. Entonces, ¿cuál es la forma más fácil de poder calcular una superficie? Y
tratar de asociarlas a figuras conocidas, más sencillas, a un cuadrado, a un rectángulo, a un triángulo, a un trapecio. Entonces ahí ya ustedes pueden aplicar algunas fórmulas conocidas, ¿sí? Y acá, bueno, yo les pongo algunos ejemplos de figuras conocidas. Del cuadrado, la más sencilla de todas, del triángulo, y como vieron, del triángulo hay muchas formas también de poder calcular la superficie de un triángulo. Depende de qué datos tengan. O sea, parece algo, sí, es fácil, sí, es un triángulo y listo, pero ustedes vieron que depende de las herramientas que tengamos a campo y de cómo podamos medir, vamos a poder tener los datos necesarios para calcular la superficie con una fórmula o con otra. El otro día, por ejemplo, no usamos el base por altura sobre 2. Utilizamos la medida de un lado, la medida de otro lado y el ángulo, ¿no es cierto?, entre ambos lados, por ejemplo, que no es quizá la fórmula a la que están habituados a utilizar. Que está por acá, ahí está, dice 1,5 A por B por el seno de alfa. ¿Sí? Esa la estuvimos usando. La más común, base por altura sobre 2, y así. De acuerdo a los datos que tenga, voy a poder usar una cosa u otra. Entonces, área en función de abscisas y ordenadas. Acá estamos hablando en todos estos casos de mediciones directas, ¿no? Estamos en el campo, hacemos nuestras mediciones y con base en eso hacemos nuestro cálculo. Mediciones directas. Área en función de abscisas y ordenadas. Y este era uno de los ejercicios. Ahí está, miren. Hasta se parece el gráfico, el croquis, a lo que hicimos. Hasta es parecido. Ese día teníamos A, B y D, una cosa así, E y A. Algo así es lo que hicimos. Bueno, acá le agregamos un C más. Tomamos como línea base una línea entre A y D. Y fíjense que esta metodología es la que les dije antes también para tomar los datos. Les dije método de abscisas y ordenadas, es lo mismo. Acá en este caso lo estamos aplicando para calcular superficie. Pero es lo mismo, lógicamente. Para poder calcular la superficie voy a tener que ubicar los puntos que me resultan de interés. O sea, estamos usando el mismo método. Entonces tomamos una línea, la línea A y la línea D. Ahí está. Y tomamos eso como referencia. A partir de eso, vamos a ir tomando, vamos a caminar sobre la línea, y donde veamos que está B, que es uno de los objetos que yo necesito conocer las coordenadas, por alguno de los métodos conocidos trazamos una línea perpendicular, justo 90 grados hacia ese punto en cuestión, en este caso B. Trazo la perpendicular. ¿Sí? Entonces, ahí me queda 90 grados, justo hasta ahí. Agarramos y entonces ya tenemos dos datos ahí, el dato de X y el dato de Y. ¿No es cierto? Ahí tenemos la abscisa ordenada. Seguimos caminando, y nos vamos llegamos hasta acá, hasta este punto en donde trazamos la perpendicular con respecto a E. ¿Sí? Entonces, de vuelta, tenemos el valor desde acá X y desde acá Y. ¿Sí? De vuelta. Seguimos caminando, y acá tenemos hacia el punto C, trazamos una perpendicular de vuelta hacia C. Entonces vamos a tener un valor de X hasta acá y un valor de Y hasta acá. De ahí vamos hasta acá y ya tenemos la distancia esta. Entonces, esto nos queda descompuesto en varias figuras simples. En el caso del práctico nos queda en varios triángulos. Acá se nos agrega un trapecio también. Entonces tenemos esta figura, la podemos calcular. Esta figura también. Porque vamos a tener los datos, ya tenemos el valor de Y, lo tenemos, este de acá. Por ejemplo, para este trapecio, ¿tenemos este valor? Sí, lo tenemos. Este valor
También lo tenemos. Y este valor simplemente restando las distancias ya podemos obtenerlo también, este valor de acá. Entonces tenemos todo lo necesario para calcular esta superficie. Lo mismo para esto, lo mismo para esto, lo mismo para este triángulo, lo mismo para este triángulo. Entonces hacemos la sumatoria de todo eso y nos da la superficie total. Se puede dar otra situación. Esto lo planteamos así en el práctico. Se puede dar la situación de que por algún motivo no podemos materializar esta línea central y que tengamos que materializarlo de forma externa. Se puede dar también. Entonces hacemos una alineación en este sentido, hacemos otra alineación con estacas, ¿no? Lo mismo, tomamos como referencia, ahí está, 90 grados. Hacemos esas dos alineaciones y a partir de ahí hacemos el mismo trabajo. Vamos caminando por acá, tuk, tuk. O bien esta no la hacemos también, vamos tomando directamente las distancias de acá. Depende, eso ya depende de cada situación, como les digo. Desde acá vamos caminando, tuk, tuk, hasta acá, y acá tomamos desde acá 90 grados hacia A. Y tomamos la distancia que hay aquí, que sería I, ¿no es cierto? El valor de I, y acá tenemos el valor de X. Si por algún motivo no pudiéramos tomar directamente de acá, y bueno, podemos tomar desde acá también el valor hasta A. Fíjense que se parece mucho también a los que les mostré de, a ver si lo tengo acá, este caso, ¿sí? Donde íbamos trazando auxiliares también. En este caso estamos trazando dos auxiliares perpendiculares entre sí. Ahí está. Bueno, tenemos este valor. Hacemos lo mismo, seguimos caminando tuk, tuk, hasta acá, trazamos una perpendicular y medimos el valor hasta B. Entonces tenemos esta distancia hasta acá y esta distancia hasta B. Lo mismo. Y lo mismo, si no pudiéramos tomar de acá directo, la tomamos desde acá y ya tenemos la distancia de I. Entonces tenemos valor X e Y. Tal cual lo dice el nombre del método. Ordenadas y abscisas. Estamos tomando esos datos. Una vez que terminamos de tomar todos los datos, la misma situación de esto, de B, de C, de D, de E, esto nos va a quedar descompuesto en varias figuras simples. ¿Cuál es el inconveniente? No sé si decirle inconveniente, pero es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer el cálculo. Es que, por ejemplo, desde acá hasta acá tenemos un lado, acá tenemos otro lado y acá tenemos otro lado. Lo mismo acá, aquí y otro acá. Entonces, si calculamos la superficie, nos va a dar la superficie de todo eso, de toda esa área, y nosotros la que necesitamos es eso, hasta ahí. Entonces, lo que podemos ver también gráficamente es que tenemos acá esto descompuesto también en dos trapecios. En este caso es un trapecio, puede ser cualquier otra figura, ¿no? Las que les dé. Entonces calculan la superficie total de todo y calculan la superficie de esos dos trapecios que están acá. A la superficie total le restan esas dos y ya tienen el valor del área que ustedes necesitan conocer. Ese es un caso un poquito más complejo. Todo va a depender de la situación, de qué es lo que se les dé a campo. Y es el mismo caso que lo que vimos en el práctico, nada más que planteado de dos formas diferentes. De una forma interna y de una forma externa en la que tuvimos que medir. ¿Se entiende, chicos? Sí. Acá. Sí, Sí. ves, toma también. ¿Cómo? Digo, se calcula. Acá ya directamente estamos calculando. Como ya nos queda descompuesto acá en un triángulo, acá queda otro triángulo, así. Entonces directamente hacemos el cálculo de cada una de las superficies individuales y las sumamos a todas. Porque en este caso, justo ya se nos da la situación así. Simplemente sumando
tenemos la superficie total. Y en DC también tenemos el valor. Acá, de BC, acá, no nos hace falta, porque la fórmula nos pide este valor, la base mayor, la base menor, nos pide la altura que sería considerada esta en este caso, y con eso ya tendríamos, de acuerdo a la fórmula, ya podríamos hacer el cálculo. ¿Sí? Se usan todas estas formulitas que tienen acá. No, esto no. Acá. Ahí está. Yo les puse ahí unas para que las tengan en cuenta. Por ejemplo, para el trapecio es la base menor más la base mayor, o viceversa, sobre 2 por la altura. Con esos valores ya pueden calcular la superficie. Bueno, hasta ahí, chicos. ¿Bien? Bueno. Vamos ahora con las coordenadas polares. Bueno. Esto, así planteado como está, es lo que hicimos en el práctico. Nos ubicamos en un punto y a partir de ese punto fuimos tomando la distancia y el ángulo entre A hasta B, de B a C, de C a D, y lo pudimos resolver. Nos queda la figura descompuesta en varios triángulos, y ahí simplemente aplicando esta formulita, 2 por la superficie igual a la sumatoria de la distancia 1 por la distancia 2 por el seno de alfa. Pasábamos esto dividiendo, ya. Igual si lo hicieran con alguna otra fórmula, está. Pero de acuerdo a los datos que tenemos, utilizamos esto. Y calculamos la superficie individual de cada uno de esos triángulos. Medimos ángulos y distancias. Las distancias las calculamos, ¿no? Con lectura de hilo superior menos hilo inferior. Si no tendríamos la mira, la medimos con cinta. Entonces ahí individualizamos cada uno de los puntos y pudimos calcular la superficie. Ahora, se puede dar la situación que, al igual que en el caso anterior, por algún motivo no nos podamos ubicar en la parte interna de la parcela y tengamos que ubicarnos en la parte externa. Entonces, ahí ya se nos da otra situación, que es esta. Resulta que nos tuvimos que ubicar en el punto O. Entonces, hacemos lo mismo. El procedimiento es el mismo. Desde el punto O, con el instrumento de medición de ángulos horizontales que tengamos, medimos a partir de la dirección de A hasta B el ángulo que se forma en dirección OA y OB, ¿no? A ver, tenemos así hasta ahí y ahí, y medimos el ángulo. Entonces tenemos el ángulo y la distancia, y le medimos la distancia. Lo mismo hacemos hasta C y lo mismo hacemos hasta D, ¿no? Con sus respectivos ángulos. Acá tenemos 2, el ángulo 3. Bueno, el tema es que también medimos lo mismo hacia E, que tenemos acá. Y lo que nosotros queremos calcular es esta área. Esa de acá. Esa área es la que queremos calcular. Entonces se nos da la misma situación. Si nosotros calculamos todos estos, este triángulo, este triángulo, este triángulo y este triángulo grande que se forma acá, estamos sacando todo el área. Y nosotros necesitamos solamente ese pedacito. De vuelta nos pasa lo mismo. Entonces lo que hacemos es, vemos que acá abajo, acá en esta parte, nos quedan 2 triángulos también formados ahí. Entonces lo que hacemos es calcular la superficie de esos triángulos. Y a la superficie total le restamos esta superficie de estos 2 triángulos. De vuelta. Calculo que por este método siempre les van a dar triángulos, pero cualquier otra forma que se les presente,
la tienen que interpretar. ¿Se entiende, chicos? Estamos tomando todas las... Cuando hacemos el cálculo acá, porque en un principio si tomamos desde acá, nos queda este triángulo de acá, nos queda este de acá hasta acá, todo esto, y nos queda todo este triángulo de acá. Entonces si calculamos nos va a dar toda esa área, y nosotros necesitamos solamente esto. ¿Sí? Entonces hacemos el cálculo de estos triángulos chiquititos de acá, y se los restamos a la superficie total. ¿Eh? Esa es otra situación. Bueno, esas son las formas de cálculo por medición directa en el campo. Estamos ahí, tomamos distancia, ángulo y podemos hacer nuestros cálculos. Ahora se nos da la otra situación, que estamos con un plano, trabajando, una carta, y queremos calcular un área. Bueno, el más sencillo, el método más sencillo, diría, a nuestro alcance, es el método de descomposición en figuras simples. Que tal como el nombre le indica, hacemos lo que hicimos recién a campo, buscaríamos con ese concepto hacer lo mismo en papel. Descomponer una figura, un área de difícil cálculo, en figuras más sencillas que me simplifiquen el cálculo. Dice acá el concepto, dice, podemos descomponerlo en una serie de triángulos contiguos, trazando por ejemplo las diagonales que pasan por uno de sus vértices. ¿Sí? Se trazan las alturas correspondientes. Bueno, eso les tiro más o menos cómo es el procedimiento, pero lo veamos mejor con un gráfico. Ahí está. Lo que nosotros tenemos es toda esta área trazada en una carta o en un plano, y queremos calcular cuánto vale eso, qué superficie tiene. Por supuesto van a tener que tener en cuenta la escala, ¿no?, en la que está ese 100.000, por ponerle un valor. Van a tener que considerar esa escala, pero primero van a tener que ver cuánto mide en papel para poder considerar y hacer la comparación con la escala. Primero tienen que medir cuánto vale en papel, y esto les va a dar un valor en centímetros cuadrados si ustedes están trabajando en centímetros. Entonces lo que hacen es, esta figura es irregular, la que está acá planteada, la figura A, B, C, D, F. Entonces la llevan a una figura más simple, a varias figuras más simples, la descomponen en pedacitos, la rompen. La forma más fácil es tomar uno de los vértices, por ejemplo acá, tomando A por ejemplo, y a partir de ahí trazo líneas rectas hacia los otros vértices, desde A hasta E, desde A hasta D, desde A hasta C, por ejemplo, con una regla. Lo descomponen. No van a dibujar la carta, ¿no? Calquen el pedacito y ya lo veo con los marcadores, lo vago ahí. Entonces hacen esta descomposición. Y bueno, acá sencillamente ustedes ya van midiendo después con la regla. ¿Cuánto le? Y acá trazan la perpendicular, y esta es la altura del triángulo. Base por altura sobre 2, ¿no es cierto? Entonces, miden de acá hasta acá, no sé, 5 centímetros, no sé, 5 centímetros. Y miden de acá hasta acá, no sé, 2 centímetros. Entonces, tienen desde acá hasta acá 5 centímetros, desde acá hasta acá 2 centímetros, no sé, por darles. Entonces ya saben ustedes que es base por altura sobre 2. Esa es la superficie. 2 por 5, 10, dividido 5. Así es, ¿no? Sí. No sé, lo miro con cara de cerebrache. Bueno. 2 por 5, 10, dividido 2, 5. Entonces 5 centímetros cuadrados, ¿no? Eso, acuérdense siempre, son centímetros cuadrados. Y a partir de eso ya lo vinculan con la escala, ¿sí? Que la escala también ya les va a dar, de acuerdo a lo que utilicen, metros cuadrados, hectáreas, tienen que pasarlo a hectáreas,
de acuerdo a la escala con la que estén trabajando. Lo que hacen es, calculan cuántos centímetros cuadrados mide tiene este triángulo, por ejemplo, después cuántos tiene este, suman todo y ya les va a dar los centímetros cuadrados totales de todo el área. No necesariamente, esta es una forma, la que les digo, desde un vértice, a partir de ahí hacia los otros vértices, pero esto lo pueden descomponer en cualquier figura que a ustedes les resulte sencillo. Puede ser en cuadrados, puede ser en rectángulos, en trapecios, porque en el mejor de los casos se les da una figura así, pero también a ustedes se les puede presentar una figura más irregular, así, ¿no es cierto? Entonces, y bueno, tendrán que ver, no sé, toman un cuadrado acá puede ser ahí, no sé, toman un rectángulo aquí, que se les asemeja un poco más, ahí le quedan dos triángulos, lo van a tener que descomponer mucho más, ¿sí? No creo que hagamos un ejercicio así, pero en su vida les puede pasar. Entonces lo van descomponiendo en figuras chiquititas, hacen la sumatoria y pueden obtener un resultado bastante acertado. Seguramente va a tener diferencias, ¿no?, con la realidad, pero van a tener una aproximación bastante certera, ¿sí? ¿Alguna pregunta de esto, chicos? Es sencillo, creo, esto, ¿no? ¿Se entiende bien? Bueno. Y por último, el método de la cuadrícula. Bueno, acá ya necesitan algún material que ya parece más de actividades prácticas. Necesitan hojas cuadriculadas y papel de calcar. No sé ya si se utilizará mucho esto. Yo les cuento nomás para que sepan que existe este método. Porque, claro, con las cosas que tenemos hoy en día, podemos medir directamente con el Google, podemos hacer una serie de cosas que antes no estaban tan a nuestro alcance y bueno, recurríamos a estos métodos. Pero yo les cuento igual. El método de la cuadrícula, como les dije, necesitan un papel milimetrado y papel de calcar. Antes era más fácil porque yo no consigo ahora, debe seguir viniendo, pero no consigo. Antes directamente venía el papel milimetrado de calcar. Entonces uno calcaba directamente sobre el papel milimetrado. Últimamente no lo consigo. Pero lo que tenemos que hacer es, y acá se da el caso de una figura irregular, como la que les planteaba recién. Entonces agarramos el papel de calcar y calcamos, lo ubicamos sobre la figura, como es la que está en pantalla, y vamos calcando sobre el contorno de la figura que queremos determinar, o el área. Puede ser, por ejemplo, el área, no sé, afectada por incendio. Entonces, a ver, che, ¿cuál es el área afectada? No se van a recorrer 50 kilómetros cuadrados, directamente agarran una imagen y pueden delimitar y saber más o menos cuánto. Entonces delimitan el área. De ahí eso ustedes lo contrastan con el papel milimetrado. El papel milimetrado, lo deben haber visto, justamente está dividido en celdas chiquititas, en milímetros. Entonces tienen una celda grande. Uy, ¿sabes qué se me acaba? Tienen una celda así grande, bien marcadita, en el cuadradito, que mide 1 centímetro por 1 centímetro. ¿Sí? Y a su vez está subdividida así en 4, y cada una de estas celditas mide 0,5 por 0,5 o 5 milímetros, ¿sí? Y a su vez esto está dividido así. Bueno, no sé si lo dividí bien porque no dibuja bien el marcador, pero cada cuadradito mide 1 milímetro por 1 milímetro.
por 1 milímetro. Entonces, una vez que ustedes calcan esto, lo ponen en contraste con el papel milimetrado y van a poder contabilizar, por ejemplo, acá cuántos cuadrados de estos grandotes hay, así. Entonces acá tengo uno, acá tengo otro, que no dibuja bien esto, acá tengo otro, ¿sí? Y van contando cuántos cuadrados son grandes. Entonces digo, no sé, tengo 48 cuadrados grandes, 48 grados. Después agarramos y vemos de los más chiquitos, quedan acá unos cuadrados de estos que miden 0,5 por 0,5 y cuento, y tengo, no sé, 25 de los más chicos, y de ahí me van a quedar en estos bordecitos los milímetros, ¿sí? En estos pedacitos ahí van a quedar milímetros, que también los vamos contando, y tengo, no sé, es un laburo bárbaro, ¿no? Porque está 1, 2, 3, así, bueno, pero se aproxima bastante, y tengo 105 de los milímetros. Entonces simplemente yo sé que cada uno de los de 48, cada uno de estos grandes mide 1 centímetro cuadrado. Cada uno de los cuadrados de estos más chicos mide 0,5 por 0,5. Los más chiquititos miden 1 milímetro por 1 milímetro. Contabilizo, multiplico y ya tengo la superficie total en centímetros cuadrados. Al tener la superficie total en centímetros cuadrados, ya me manejo con la escala y puedo determinar cuántos metros cuadrados, kilómetros cuadrados están representados en el plano. ¿Se entendió eso, chicos? Sí. Este método me sirve para ver esos detalles. Acá vienen esos milímetros chiquititos que quizás con el de figura simple quedarían algunos ahí rezagados. Entonces me da esa posibilidad. Como les digo, les cuento para que sepan que esto existe, está, lo vemos, pero bueno, tenemos muchas herramientas a nuestro alcance para poder resolver estas situaciones hoy en día. Y bueno, creo que hasta ahí, porque nada, ¿para qué vamos? Son las 5:30, creo que agarrar otros temas ya va a ser demasiado. Así que bueno, chicos, no queda ninguna duda. No sé si soy muy bueno explicando, no me han entendido nada, pero bueno, cualquier cosita, chicos, estamos acá en la cátedra igual. Si tienen alguna duda, vienen, se acercan, me consultan, ¿sí? Cualquier cosita, pregúntame en el parcial. ¿Es? Ahí en el parcial vamos a ver. Se rompió la botella de vidrio, ¿verdad? Las hojas que están marcadas. Hay alguna hoja que no está marcada. Chicos de San Pedro, ¿alguna duda? ¿Estamos bien? Por los que están conectados. Todo bien, profe, solamente que se tildó en algunas No estoy partes. escuchando. Si lo puede tipear. No sé por qué no se escucha. Se tildó en algunas partes. No me acuerdo todos los días, ¿verdad? Todos los días. ¿Cómo es? Esto depende de dónde salga el sol. Chao, chicos, nos vemos. En la comisión de hoy están los prácticos, ¿no? Corregidos. No, las notas mañana te lo Me puso mal.
Ah, sí, sí. Si estaba desde nosotros nos copiamos solo. ¿Ustedes acá tomaron Sí. Sí. Que dio uno que había depositado y el otro es indiferente que tome desde AVE o por ejemplo de EAG. Yo elijo eso en el método de cuando hacemos los ángulos así se ordenó. Ustedes han tomado la línea horizontal esa de AVE. Yo podría haber tomado, digamos, el otro punto que está arriba y el de abajo y hacer la proyección en los... Eso es indiferente. Eso es indiferente, pero siempre después tienen que tomar esa línea. Y ahí cuando mi plano cambiaría. Claro, claro. Por eso, por lo general, los planos igual lo apuntamos cuando los dibujamos hacia el norte, hacia arriba, para que independientemente de la referencia que tenemos, siempre esté orientado hacia el norte. Pero la línea de referencia es importante, que cuando pueda volver a trabajar, pueda volver a tomar la misma línea, la pueda ver. Puede ser, por ejemplo, un alambrado, algo que cuando vuelva, sepa que puede volver a tomar lo mismo. Porque si eso varía todo. Imagínense que usted toma un punto acá y otro acá, y otro acá, y toma una línea de referencia ahí, y todos estos puntos están ahí. Si usted cuando vuelve, la línea la toma acá, estos puntos se trasladan todos hasta ahí, porque está tomando la línea de referencia en otro lado. ¿Ya? Es por eso que siempre tiene que ser independientemente de dónde tome la línea, por eso que puede ser el norte, puede ser algo arbitrario, se materializa, y así. Pero siempre teniendo en cuenta que después cuando vuelva a tomar Claro. decisiones empiezan. Por lo general, incluso el trabajo no lo hacen en un solo día, se hacen en varios días. Entonces, cuando vuelve mañana a seguir trabajando, tiene que volver a tener la misma para poder continuar. Sí. Es la regla de 5 más. Cada uno tiene su persona así. Pero eso sería cara y otro de ¿cuál es el otro? Porque hay dos. No, pero hay dos de cada uno. No sabía bien si